hicimos la distinción entre tiempo cronológico, tiempo extenso que divide pasado, presente y futuro, y en donde el pasado y el futuro están clausurados, no hay acceso a esos momentos, son tiempos cristalizados, en contrapunto con un tiempo más de orden aiónico. Habíamos identificado el acontecimiento con el Aión, este dios de la mitología griega, y en el acontecimiento habíamos advertido la posibilidad de precipitar devenires, o dicho de otra manera, la posibilidad de contraefectuar. Es decir, que el tiempo durativo del acontecimiento permite la novedad. No es un tiempo clausurado, sino que inclusive pasado y futuro insisten en ese tiempo ahora y por lo tanto son susceptibles de ser plegados. A su vez, hablamos de la curvatura del universo, que para Leibniz se compone de tres ejes. Por un lado, la fluidez de la materia, por otro lado, la elasticidad de los cuerpos y el resorte como mecanismo. Y a su vez también dijimos que en toda la materia hay almas. Hacia el final del encuentro dijimos que en toda la materia hay almas, por lo cual materia y alma no son pares opositivos, no hay un dualismo en sentido cartesiano, no es que por un lado está la res extensa y por el otro lado la res inextensa, sino que todo es un gran organismo conjuntivo, motivo por lo cual los repliegues de la materia se conectan con los pliegues del alma. Los repliegues de la materia son variables y pueden ser afectados por eso que llamábamos entorno o medio ambiente, con lo cual todo el tiempo hay modulaciones en la materia, es decir que los repliegues de la materia permiten la multiplicidad, permite hacer pliegue sobre pliegue, mientras que en el caso del alma nos encontramos con algo más bien cerrado, eso que en la alegoría de la casa barroca se ilustra como un espacio en donde no hay ventanas, pero sí lo que pasa en el piso de abajo, lo que pasa en los repliegues de la materia resuena. Entonces tenemos la multiplicidad y la unidad interconectadas, la materia y el alma interconectadas como parte de un mismo movimiento. Por eso dijimos que pliegue y despliegue no son opuestos, sino que son parte del mismo movimiento. Bueno, entonces vamos a seguir pensando qué cosa es el alma, siendo que no es algo que pueda señalar deícticamente, porque no sabemos dónde empieza lo sensible y termina, y dónde empieza lo inteligible y termina, entendiendo por inteligible ese punto metafísico. Y también me interesa pensar por qué este sería el mejor de los mundos. Entonces recordemos en principio que existen dos tipos de mundos para Leibniz, los composibles y los incomposibles. Los mundos composibles son las series convergentes. Por ejemplo, en este mundo, el que existe, series convergentes serían, y acá pongo el mismo ejemplo que Deleuze retoma en Leibniz, el mundo en el que Adán peca y el mundo en que César es emperador. Esas series han convergido, con lo cual hacen que este mundo, el que existe, sea composible. Por otra parte, existen los mundos incomposibles. Los incomposibles son posibles. Que sean posibles no significa que existan. Llamamos mundo incomposible a las bifurcaciones, a las series divergentes. Por ejemplo, que Adán no peque y que César cruce el Rubicón. Eso es incomposible entre sí. Esas series no han convergido, divergen. Entonces, acá lo novedoso es que Leibniz pone una regla muy clara, y es que los mundos incomposibles no existen. Es una regla que, si bien la teoría de Leibniz vehiculiza la posibilidad de hablar en términos de teorías de mundos posibles y habilita el terreno para pensar un montón de cosas,
ahí Deleuze dice, bueno, hay una limitación, hay un área de vacancia, porque esta regla hace que lo posible nunca exista, de hecho, no se convierta en una serie convergente. Cosa que sí hace Borges en la literatura y cosa que sí hace, según la lectura de Deleuze, Nietzsche en su propuesta filosófica. Entonces, mundos incomposibles no pasan a la existencia, están como posibilidad. Dicho esto, y antes de leer la cita, que voy a leer otra cosa importante, es que esto que acabo de decir implica todavía una lógica de la disyunción, porque o es un mundo o es el otro, o es el mundo que existe o es un mundo posible, no están simultáneamente. En Leibniz, si leyeron El jardín de los senderos que se bifurcan, habrán notado que ahí sí, posible y existente logran encontrarse. Lo que Deleuze encuentra en Borges es la aparición de una lógica de la conjunción. Entonces, ese paso más que da Borges es establecer la conjunción y, por lo tanto, una suerte de rizoma, porque siempre pueden agregarse más mundos posibles que pasen a la existencia. Es el y lo que aparece en Borges, mientras que en Leibniz todavía hay un o el mundo que existe o los mundos posibles. Entonces, si bien Leibniz allana el terreno para pensar muchas cosas, se queda corto en ese sentido. Y voy a leer una cita del capítulo que ustedes, no sé si llegaron a leer, espero que sí, y si no, sugiero que lo lean, el que estaba destinado a este encuentro, específicamente la página 84 de Leibniz y el barroco del pliegue, en donde aparece una referencia a la literatura de Borges. Nos dice Deleuze: llamamos bifurcación a un punto como la salida del templo en cuyo entorno las series divergen. Lo que acabamos de decir, lo que en Leibniz sería incomposibles, series divergentes, bifurcación. Un discípulo de Leibniz, Borges, invocaba a un filósofo arquitecto chino, Zui Pen, inventor del jardín de los senderos que se bifurcan. Laberinto barroco cuyas series infinitas convergen o divergen y que forma una trama de tiempos que abarca todas las posibilidades. Con lo cual, agrego yo, esta lectura que Borges hace de Leibniz y que le da una vuelta de tuerca permite pensar desde una lógica todavía más antinómica, es decir, que admita inclusive la existencia de los mundos posibles, pero no en tanto posibilidad, sino en tanto expresiones concretas. Sigo leyendo. Laberinto barroco, entonces, cuyas series infinitas convergen o divergen y que forma una trama de tiempos que abarca todas las posibilidades. Fang, por ejemplo, posee un secreto, un desconocido llama a su puerta, Fang decide matarle, naturalmente hay varios desenlaces posibles. Fang puede matar al intruso, el intruso puede matar a Fang, los dos pueden salvarse, los dos pueden morir, etc. En la obra de Zui Pen se producen todos los desenlaces, cada uno es el punto de partida de otras bifurcaciones. Por eso, este libro termina hablando, entre otras cosas, de la literatura de Borges, porque siendo Borges un gran lector de Leibniz, logra desprenderse de las explicaciones teológicas y habilita inclusive la posibilidad de pensar y de ficcionar todavía más a fondo el tiempo del acontecimiento y el tiempo del aion como un encuentro de posibilidades, pero posibilidades que pueden efectuarse y contraefectuarse, que pueden volverse existencia. ¿Cuáles son las reglas del mundo leibniziano que son las reglas que Borges no pone en su texto? La primera regla, que un poco ya la mencionamos, es el principio de razón suficiente, es decir, posibles no pasan a la existencia, porque el mejor es criterio de realidad. Entonces, posibles no pasan a la existencia, eso ya lo dijimos. Por otra parte, hay otro principio importantísimo, otra regla en el juego de ajedrez, que es
el principio de los indiscernibles, que un poco lo estuvimos mencionando sin ponerle esta categoría. El principio de los indiscernibles es el hecho de que no pueda diferenciarse lo sensible de lo inteligible, que no sabemos dónde empieza una cosa y dónde termina la otra, dónde está la materia y dónde está el alma, porque materia y alma no son pares opositivos, sino que están siendo simultáneamente. Pero si no se pueden discernir, la pregunta que aparece inminentemente es, entonces, ¿qué tipo de localización hay? No hay localización simple, ya sabemos que la localización es múltiple. ¿Cómo distinguimos en un sentido no extenso? Y esa distinción en un sentido no extenso viene dada por la proximidad y por la lejanía, por un movimiento de aproximación y de distancia, que Deleuze dice es como una danza, en donde el despliegue es la distancia y el pliegue es la aproximación. Es un movimiento. ¿Cómo discernimos de manera no extensa? Identificando el movimiento siempre en constante mutación, en danza. Y en este sentido les quiero leer una cita del mismo capítulo que ustedes leyeron dentro de El Pliegue, página 93. Dice Deleuze: tales son las mónadas, o los yo en Leibniz, cada uno de los cuales extrae de su fondo el mundo entero y trata la relación con el exterior o la relación con los otros como un desplegamiento de su propio resorte, de su propia espontaneidad regulada de antemano. Hay que concebir las mónadas danzantes. El movimiento de las mónadas, que habíamos dicho es muscular, también podría decirse que es danzante. Es un juego de distancias y aproximaciones, que nunca se hace individualmente, sino que es reticular. No estamos pensando en una danza individual, sino en una danza de a dos, de a tres, a multiplicidades. Pero la danza es la danza barroca, en la que los danzarines son autómatas, todo un pathos de la distancia, como la distancia indivisible entre dos mónadas, espacio. La distancia indivisible entre dos mónadas es el espacio, y el encuentro entre ambas deviene desplegamiento o desarrollo de su espontaneidad respectiva en la medida en que mantiene esa distancia. Las acciones y reacciones son sustituidas por un encadenamiento de posturas distribuidas a ambos lados de la distancia. Entonces, en ese sentido, tenemos zonas de entornos, expresión que ya hemos usado en otro momento, vecindades, que nos permiten identificar algo con contornos difusos, sin claridad y distinción, sin extensión en sentido dimensional. Pero hace que no todo sea lo mismo, que haya contrastes. Y por último, la regla importantísima es la libertad. No hay destinación. Hay libertad. ¿Cómo encontramos la libertad? También estuvimos dejando entrever esto. La libertad no es solamente la libertad de Dios, como suelen adjudicarle a Leibniz, sino que además hay una libertad en la existencia, porque la eternidad de Dios no consiste en avanzar o retroceder, como les decía antes, sino, lo estoy literalmente citando, sino en coincidir a la vez con todos los pasos que suceden en el tiempo. A mí me gusta pensarlo de esta manera, que obviamente ni Deleuze ni Leibniz lo pensaron porque es muy contemporáneo, pero piénsenlo como una inteligencia artificial, como la IA. En la inteligencia artificial hay alguien que programa, hay alguien que pone unas reglas, pero luego las expresiones que te da la inteligencia artificial no están determinadas, porque son los existentes, los usuarios, quienes van modelizando las posibilidades y que van en constante mutación. Proliferan esas expresiones que te da la inteligencia artificial, aunque haya un programador que puso unas determinadas reglas. Entonces, en ese sentido, hay libertad.
en los existentes, porque la operación de Dios tiene que ver más bien con las reglas del juego y con el tablero, más no con las expresiones que luego sucedan.